Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para poner a vuestra consideración este tercer video sobre el tema el Evangelio y la divina voluntad. Vengan a descansar un poco. Tercera parte. Entonces vamos a continuar leyendo los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta sobre este tema del descanso, del reposo. Y vamos a tomar del volumen 11 del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, libro de cielo, el escrito el 14 de diciembre de 1916. Dice Luisa: estaba ofreciendo el sueño a mi Jesús y le decía: tomo tu sueño y lo hago mío, y durmiendo con tu sueño quiero darte el contento como si otro Jesús durmiera. Y sin dejarme terminar lo que quería decirle, él me dijo, habla Jesús: ah, sí, hija mía, duerme con mi sueño a fin de que mirándote pueda como en un espejo mirarme en ti y remirándome pueda encontrar en ti todo yo mismo. Y como duermes con mi sueño y a fin de que mirándote tú en mí podamos los dos estar de acuerdo en todo. Quiero decirte por qué mi humanidad se sometió a la debilidad del sueño. Hija mía, la criatura fue hecha por mí y como cosa mía la quería tener sobre mi seno, en mis brazos, en continuo reposo, pues el alma debía reposarse en mi voluntad y santidad, en mi amor, en mi belleza, potencia, sabiduría, etc. Son todos estos actos de voluntad divina, de santidad, etc., los que constituyen el verdadero reposo. Pero, oh dolor, la criatura huye de mi seno y esforzándose por soltarse de mis brazos, en los que la tengo abrazada, va en busca de vigilia. Y vigilia son las pasiones, el pecado, los apegos, los placeres. Vigilia los temores, las ansiedades, las agitaciones, etc. Ya podemos ir sacando nuestras propias conclusiones de esta lectura. Miren cómo el Señor dice que nos ha creado precisamente para que tengamos un reposo divino. Si es que estamos viviendo el divino querer con todos sus atributos. Por eso dice, yo quería tenerlas en continuo reposo, pues el alma debía reposarse en mi voluntad y santidad, en mi amor, en mi belleza, potencia, sabiduría, etc. Entonces, si nosotros aplicamos lo que nos dice el Señor en esta lectura, en todas nuestras actividades, no es que vamos a tener un reposo de vagos, perdonen la expresión, que no hacemos nada, no, todo lo contrario. Nosotros podemos tener un reposo, un descanso en medio inclusive de nuestras actividades, pero claro está, siempre haciéndolo en el divino querer. Entonces sí, estaríamos unidos a Jesús y teniendo de este mismo Jesús sus atributos divinos en todo lo que hagamos. Y entonces sí verán los resultados que Dios quiere de nosotros. Como cuando hacemos las cosas con Jesús nos llenan de mucho gozo, de mucha paz, de mucha felicidad, en medio, repito, de una inclusive agitada labor. No importa, estamos apresurados en hacer o terminar una obra que nos fue confiada, si somos, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, o albañiles, cualquier tipo de trabajo en la construcción. Pues
Sí, haz ese trabajo que estás un poco apurado, entre comillas, pero hazlo con la paciencia y con lo que nos pide el Señor, con mucha paz, pero uniéndote a Jesús. Entonces, inclusive esa prisa se va a convertir en un remanso, si se quiere, en medio de la agitación, en medio de la actividad, una actividad llena de mucha paz. Ya esa agitación humana se irá si eres consciente de que si estás haciendo con Jesús, ese trabajo va a salir perfecto. Y no te precipites, porque ya el Señor, que es el dueño del espacio y el tiempo, va a perfeccionar tu obra, pero haciéndolo con Él. Bien. Y continúa. Que nosotros, en vez de estar teniendo este tipo de actividad, este reposo, unidos al divino querer y haciéndolo con Jesús, estas actividades, también nos dice que pasamos mucha vigilia, no solamente en el rato de estar durmiendo, que cuando nos quita el sueño, alguna cosa, alguna inquietud, y estamos ahí perturbados, piensa y piensa cómo resolver un problema, cómo salir de alguna situación, etc. Entonces son esas vigilias a veces llenas de insomnio, pero llenas de perturbaciones. ¿Por qué? Porque estás pensando en las cosas que te aquejan, algún problema que tienes, buscando la solución humana, viendo qué recursos quieres emplear, a quién puedes pedir una ayuda, un préstamo, si estás en un problema económico, algún problema que resolver, y estás agitado. Viene un insomnio, una vigilia inútil. Y no solamente en ese pensamiento inquieto que puedes tener cuando estás durmiendo, sino en tus actividades pecaminosas, de placeres, como dice, de pasiones. Eso, en vez de estar en tu hogar descansando y haciendo ese descanso en divina voluntad, para que tengas un reposo divino y que realmente descanses para tener una nueva oportunidad de que cuando te levantes del lecho de tu cama, puedas amanecer lleno de vigor. ¿Por qué? Porque estuviste ya no en esa vigilia humana y temerosa y angustiosa o de pecado, sino que has dormido en Cristo y con Cristo. Entonces te levantarás optimista, lleno de mucho brío, de mucha disposición para que en el día sigas con Jesús actuando. Continúa Jesús. Sin embargo, aún así la lloro y la llamo a reposarse en mí. No soy escuchado. Esta es una ofensa grande, una afrenta a mi amor que la criatura ni siquiera considera y no se preocupa en lo más mínimo en reparar. He aquí por qué yo quise dormir, para dar la satisfacción al Padre del reposo que no toman las almas en Él, correspondiéndolo por todos, y mientras reposaba alcanzaba para todos el verdadero reposo, haciéndome yo vigilante de cada corazón para librarlo de la vigilia de la culpa. Y amo tanto este reposo de las criaturas en mí, que no solo quise dormir, sino que quise caminar para darle reposo a sus pies, quise obrar para darle reposo a sus manos, latir, ramar para darle el reposo del corazón. En suma, quise hacer todo para hacer que el alma hiciera todo en mí y tomara reposo, y yo hiciera todo por ella, siempre y cuando la tuviera protegida en mí. Así termina este escrito. Entonces, una vez más, esta
corroborando el Señor de que en todas nuestras actividades Él quiere estar con nosotros en esas actividades para tener el verdadero reposo, como digo, inclusive en las actividades, no solamente en el rato de conciliar el sueño, en el momento de irse a dormir. Les digo personalmente lo que hago yo normalmente al acostarme. Entonces pongo una música de fondo, música normalmente clásica, de los grandes autores, sobre todo autores que son compositores de música cristiana que te eleva el espíritu. Llámese Juan Sebastián Bach, Antonio Vivaldi. Y tomo un libro. Yo hasta hace poco, les confieso mi debilidad, me estaba leyendo alguna vida de santos, o últimamente estaba leyendo sobre el corazón de Jesús, como fue hecha la consagración del Ecuador al corazón de Jesús, un volumen grueso que publicamos, y ahí pues se va narrando todo lo que aconteció para llevar a cabo esta consagración que hizo el Ecuador al corazón de Jesús. Muy interesante, porque se va narrando ahí lo que al comienzo, ya cuando se reveló Jesús con su corazón a Santa Margarita María Alacoque en Francia, ya el Señor quería que se extienda esa devoción y pidió que sea consagrado Francia al corazón de Jesús, pero que lamentable el rey de ese entonces no aceptó lo que pidió el Señor Jesús a través de Santa Margarita María Alacoque, al rey de entonces. Y luego, qué interesante leer la vida de las místicas de la colonia de Quito, Ecuador. Una cosa lindísima, enterarme de unas 3, 4 monjas que casi simultáneamente a lo que se apareció Jesús a Santa Margarita María Alacoque en Francia, aquí en el Quito colonial, aquí en Ecuador, ya el Señor manifestó también el mismo deseo de que un país se consagre al corazón de Jesús. Y ven, con un sacerdote jesuita que conoció de estas revelaciones, de estas místicas religiosas de esa época de la colonia, fue preparando el ambiente para que en su debido tiempo le hagan conocer a García Moreno todas estas situaciones que estaban pasando aquí en la colonia. Y también se enteró García Moreno de que Francia no había accedido al pedido de Jesús para la consagración de Francia a su corazón. Entonces él tomó esa posta, digamos, o ese vacío, y un presidente extraordinario que tuvimos, pues hizo la consagración del Ecuador al corazón de Jesús de una forma extraordinaria, siendo Ecuador el primer país consagrado al corazón de Jesús. Todo eso muy lindo, pero después caí en la cuenta de que podría tener mejores lecturas. Esas lecturas son lecturas muy edificantes, saber toda esta historia. Pero después dije, no, voy a profundizar un poquito más el tema de la divina voluntad. Y desde entonces estoy ya ahora meditando estos escritos y realmente es una maravilla, les digo, inclusive para conciliar el sueño. Entonces Jesús te habla y el sueño va a ser un sueño divino, un sueño inclusive, como hemos aprendido, y en esta lección así lo corrobora, hago actos de reparación. Me uno a Jesús y con Jesús hago actos de reparación al Padre Dios por todos los pecados que se cometen en la noche, que en vez de estar descansando,
están en el vicio, en el pecado, en las cantinas, en prostíbulos. ¿Cuánta ofensa recibe el Señor en la noche, en esas vigilias que dice aquí, pecaminosas? En vez de hacer una vigilia como se hace actualmente. Actualmente hay mucha gente que hace vigilias para alcanzar una gracia del Señor y de la Virgen María. Van inclusive a las capillas donde está expuesto el Santísimo en forma permanente. Bueno, ahora en esta pandemia, pues hacen vigilias en las casas y se unen vía Zoom con otro tipo de personas para hacer esas vigilias, meditar las horas de la pasión, etcétera, etcétera. Y todo eso es magnífico. Pero mucho mejor es que tú hagas tu reposo con Jesús, viviendo el divino querer, durmiendo en las alas del divino querer y haciendo actos de reparación por tanta persona que le ofende al Señor en las horas de sueño. Y aquí mismo en Ecuador, como en algunos países ha pasado, de que ha habido estas regulaciones por efectos de la pandemia. Aquí en Quito, por ejemplo, hubo ya un toque de queda, y en algunas, digamos en general en el Ecuador hubo un toque de queda para que baje el número de contagiados, porque había mucha aglomeración y gente muy indisciplinada. Por eso el aumento de los contagiados era tremendo. Entonces, miren ustedes, en vez de ser obedientes a estas disposiciones que daba aquí las instituciones que regulan todo este tema del control de esta pandemia, no hicieron caso. ¿Y cuántas personas se dedicaron a libar, a estar en prostíbulos clandestinos, etcétera, etcétera? Entonces, todo esto es digno de comentarse porque todo esto le duele al Señor, porque el hombre ni respeta siquiera las regulaciones. Peor los mandamientos que son tan claros, por los cuales el Señor pues nos lleva, si aplicamos estos mandamientos, a una vida de santidad humana, una vida cristiana, si hacemos la voluntad de Dios. Bien, entonces vamos a continuar ahora con el volumen 14 de esta misma colección del Reino del Fiat en medio de las criaturas, libro del cielo, y vamos a hacer la lectura del escrito del 9 de junio de 1922. Y dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús venía muy frecuentemente y ahora apoyaba su cabeza sobre la mía y decía: hija mía, tengo necesidad de reposo. La inteligencia increada quiere reposarse en la inteligencia creada, pero para encontrar todo su reposo, debe encontrar en su inteligencia toda la gloria y todo el contento que todas las demás inteligencias deberían darme. Por eso mi voluntad quiere ensanchar tu capacidad para poder encontrar este reposo. No estoy contento si mi voluntad no pone en ti todo lo que los otros me deberían dar. Un pedido. Entonces, si nosotros queremos complacerle al Señor, qué mejor vivir su divina voluntad, y eso es el mejor reposo que le podemos dar a Jesús, porque Él estará satisfecho y feliz de que nosotros estemos amándole, cumpliendo sus leyes, pero sobre todo viviendo su divino querer. Por eso dice, ensancha, dice, tu capacidad, sí, para abarcar a más gentes, a más personas, porque la voluntad abarca todos los espacios, todos los tiempos y todas las generaciones. Entonces, qué lindo que nosotros podamos vivir la divina voluntad para llevar a cabo este anhelo de Jesús.
Continúa Luisa. Entonces parecía que soplaba a mi inteligencia y ella quedaba atada como por tantos hilos de luz, a cuantas mentes creadas salían de las manos de nuestro Creador. Y cada hilo de luz decía gloria, reconocimiento, honor, amor, agradecimientos a mi Dios 3 veces santo. Como ensanchando ahora mi mente, puedo acoger esos rayos de luz de ese sol divino que me permiten, acogiendo esos rayos de su divino querer, pueda yo también con eso repartir a todos los hijos de Dios de todos los tiempos para que esa divina voluntad esté presente y le demos un reposo a Jesús. Con una alabanza, inclusive, porque cuando estás inclusive dormido, si estás unido a Jesús, estás dando una gloria y alabanza a la Trinidad Sacrosanta, porque ahí está Jesús durmiendo en ti y tú durmiendo en Él. Con esta intención puedes decir, Señor, me acuesto en tu voluntad y que mi palpitar esté unido al tuyo. Y mientras tú me ves que estoy descansando, estoy durmiendo, también yo estoy contigo dándote un reposo en mi sueño. Y si lo hago en divina voluntad, pues me uno a todos los que están durmiendo y con ellos pues estoy dando gloria y alabanza al Señor y dándole un gozo y una satisfacción porque Él está sintiendo el palpitar de muchos de sus hijos que están viviendo el divino querer y dándole el reposo que quiere el Señor. Y Jesús decía, sí, ahora puedo reposarme, porque encuentro la correspondencia de la inteligencia de la creación. La mente creada se confunde con la mente increada. Habla Luisa. Después, apoyando su cabeza en mi corazón, parecía que no encontraba su completo reposo. Entonces puso su boca sobre mi corazón y le sopló. Y a cada soplido mi corazón se agrandaba. Y después agregó, ahora quiere ampliar, digamos, la capacidad de su corazón, para lo cual sopla su corazón con esa intención. Y aquí dice Jesús ahora, hija, estoy decidido a reposarme, por eso quiero soplar a tu corazón, para poner en él todo el amor que todo el resto de la creación debería darme. Mi reposo no puede ser perfecto si no encuentro la correspondencia de amor que ha salido de mí. Por eso quiero encontrar en ese corazón el amor que todos deberían darme. Mi querer hará este prodigio en ti, y tu corazón tendrá una nota por todos que me dirá amor. Hermoso esto. Sí, porque hemos sido creados por amor. Y con el amor de Dios tenemos nosotros valga la palabra, la obligación de corresponder a ese amor. Como decimos aquí en un dicho, ¿no? Amor con amor se paga. Sí, porque hemos reflexionado en esto. ¿Qué saca el Señor que siendo todo amor, tenga una capacidad infinita de amor, pero si no hay una correspondencia? Por eso es que el plan de Dios fue crear a Adán y hacerlo a imagen y semejanza a Jesús, que era el modelo. ¿Para qué? Para que ese Adán, viviendo la divina voluntad, tenga la capacidad de amar a un Dios como Él se merece, con un amor infinito, porque estaba ya ese modelo, ese ser perfecto que es el hombre Dios, que era Jesús, estaba en Él. Entonces, ahora sí, con Jesús, que es un ser divino, tenía un amor divino, y Adán podía usar ese amor divino para corresponder al Padre Dios que lo había creado.
Pero como falló Adán con el pecado de la desobediencia, con el pecado de la concupiscencia, etc., ahora crea un nuevo plan, digamos, plan de rescate, ¿no? Entonces viene el fiat segundo, que es la redención. Nos redime para salvarnos y para que hagamos su voluntad y, lógicamente, también para vivir las virtudes de una santidad humana y para amarle santamente. Por eso ha habido grandes santos que han amado mucho a Dios, como San Felipe Neri, por ejemplo. Era todo amor para Dios, hasta se ensanchaba su corazón, y cuando murió le hicieron una autopsia, el corazón se había agrandado, mire. Pero aunque tenía esa aptitud de amar, por eso físicamente se había ensanchado su corazón, pero era un amor santo, pero humano. Pero ahora viene el tercer fiat, que es el fiat de la santificación divina, con el fiat voluntas tua. Y ahora quiere que le amemos con un amor divino, como Él se merece. Por eso estos escritos nos llevan a eso, a ensanchar ese corazón en cada uno de todas las generaciones, para que si tú vives la divina voluntad con Jesús, seas capaz a nombre de todas las generaciones darle un amor perfecto, infinito a ese Dios que necesita esa correspondencia para que también Él sea feliz recibiendo ese amor divino. Dice Luisa, después puso de nuevo su cabeza sobre mi corazón y se reposaba. Cuán bello era ver reposar a Jesús. Luego desaparecía y volvía. Y ahora quería reposarse en mis manos, ahora sobre mis hombros. Parecía que quería ver si toda mi persona se prestaba para hacerlo reposar. Después me dijo, amada mía, cuánto amor siento hacia ti. Todo el amor que debería dar a todos los demás que ellos rechazan, lo concentro en ti. Siento en ti el eco de mi palabra creadora. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y veo su cumplimiento. Solo nuestro querer hará volver al hombre a su origen primero. Nuestro querer pondrá todas las impresiones divinas en el querer humano, y fundiendo un querer en el otro, lo llevará sobre sus alas a los brazos de su Creador, pero no deforme como lo ha hecho la culpa, sino puro, bello y semejante a su Creador. Por eso quiero que tú recibas todas las impresiones de mi voluntad en la tuya, para que cielo y tierra no puedan distinguir sino solo la voluntad divina, obrante en ti, por la cual se sentirán como envueltos y todos recibirán el bien del obrar divino en la criatura. Por eso, préstate en todo y séme fiel. Qué linda reflexión y llamado que nos hace Jesús. Y la promesa. Entonces, a Luisa y a nosotros también nos dice que si hacemos estos actos de amor en el divino querer y le amamos con Jesús, con el amor de Él, el amor divino al Padre Dios, pero con todos sus hijos, con todos en el mundo y con todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y la recompensa vendrá, porque aquellos que no han querido amar a Dios y que les hemos incluido en nuestra oración, aquellos que han rechazado el amor de Dios, tanto ateo, tanto blasfemo, tanto pecador, que le ha ofendido a Dios, que no le ha sabido amar ni ser grato con Él, etc. ¡Qué hermoso esto! Por eso Él recalca que nosotros, aquí dice, y veo su cumplimiento.
Solo nuestro querer hará volver al hombre a su origen primero. Nuestro querer pondrá todas las impresiones divinas en el querer humano y fundiendo un querer en el otro, los llevará sobre sus alas a los brazos de su Creador, pero no deforme como lo ha hecho la culpa, sino puro, bello y semejante a su Creador. De ahí la importancia de que vivas en el divino querer. Es el mejor homenaje que le puedes dar a Dios y ser instrumento para bien de la humanidad. Porque si vives el divino querer, con este hecho vas a conseguir de Dios que abra corazones al pecador para que se convierta. Va a transformar esos corazones para que cambien de vida y no le sigan ofendiendo al Señor. ¿Cuántos problemas tenemos personales, familiares, de país, del mundo? Y buscamos soluciones humanas que no se dan y no consiguen nada. Tantas manifestaciones con pancartas y reclamos y bla, 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 bla. Eso no funciona, son recursos humanos. Lo mejor para que, por ejemplo, una ley del aborto en tu país se quite, qué mejor que vivas tú la divina voluntad. Porque ¿quién va a cambiar los corazones de los políticos que son enemigos de la vida y que hacen lo que les viene en gana para sacar leyes que van contra la voluntad de Dios? Y entre esos está esa ley del aborto que va contra la vida. Entonces digo, solamente viviendo la divina voluntad alcanzarás de Dios, del mismo Jesús, para que Él intervenga en esos políticos, en esas mentes oscuras y pecaminosas. Es la única forma. Estamos conscientes de lo que alcanzó, por ejemplo, Luisa, solita ella, viviendo el divino querer. Cuando en Italia, cuando ella vivía, quisieron poner la ley del divorcio. Asimismo políticos. Y ella se llegó a enterar y a pedido de Jesús, pues ella hacía actos y oraba en divina voluntad para que esta ley del divorcio no pase a hacerse realidad. Y lo consiguió. Una persona viviendo el divino querer es lo mejor para alcanzar el Señor, que se haga su voluntad y no la voluntad del hombre. Bueno, queridos hermanos, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo quiere.